Hablar de la secta conocida como los Sicianos implica adentrarse en un terreno poco común dentro del estudio de grupos sectarios. A diferencia de otros cultos ampliamente documentados, este nombre aparece de forma esporádica, sin archivos oficiales extensos, sin juicios mediáticos masivos y sin una cronología clara. Precisamente por esa razón, su existencia resulta inquietante, un grupo del que se habla poco, pero cuya estructura encaja con patrones reales de sectas cerradas. El nombre Los Sicianos surge en menciones aisladas, relatos indirectos y análisis sobre grupos herméticos que operaron lejos del escrutinio público. No existe un acta de fundación, ni una fecha exacta de origen registrada en documentos oficiales accesibles al público. Tampoco se cuenta con un líder claramente identificado en archivos judiciales o históricos ampliamente reconocidos. Esta ausencia de datos concretos ha llevado a que muchos investigadores se enfrenten a un vacío informativo difícil de llenar. Lo que sí se repite en distintas referencias es la descripción del grupo como extremadamente cerrado. Los sicianos habrían funcionado bajo un esquema de aislamiento progresivo, donde el contacto con el mundo exterior se reducía de forma deliberada. Este tipo de comportamiento no es casual. En el estudio de sectas, el aislamiento es una herramienta fundamental para consolidar el control interno y evitar que los miembros contrasten las creencias del grupo con la realidad externa. Se ha señalado que el grupo utilizaba una estructura interna rígida, donde las normas no se discutían y las decisiones provenían de una autoridad central, aunque esa autoridad no esté claramente identificada por nombre. En muchos cultos, el líder no siempre se presenta como una figura pública carismática. A veces opera desde la sombra, delegando órdenes a través de intermediarios. Esto dificulta enormemente la identificación de responsabilidades. Otro elemento recurrente asociado a los sicianos es el uso de un lenguaje propio. Grupos sectarios suelen crear términos internos, redefinir palabras comunes o usar conceptos ambiguos que solo tienen sentido dentro del grupo. Este mecanismo refuerza la identidad colectiva y crea una barrera psicológica entre nosotros y ellos, siendo ellos el mundo exterior, percibido como ignorante, corrupto o peligroso. Las referencias disponibles también describen un proceso gradual de ruptura de lazos familiares. A los miembros se les habría incentivado a distanciarse emocionalmente de familiares y amistades que no compartieran las creencias del grupo. Este patrón es ampliamente documentado en sectas reales. Al cortar vínculos externos, el individuo queda emocionalmente dependiente del grupo, lo que facilita la obediencia y reduce las posibilidades de abandono. No existen registros judiciales públicos que confirmen delitos específicos cometidos por los sicianos. Sin embargo, su nombre ha sido mencionado en contextos relacionados con manipulación psicológica, control coercitivo y dinámicas de pensamiento extremo. Es fundamental aclarar que estas asociaciones no equivalen a pruebas concluyentes, sino a líneas de análisis surgidas de testimonios indirectos. El hermetismo del grupo habría sido una de sus principales estrategias de supervivencia. Sectas que evitan la exposición pública suelen operar en círculos pequeños, cambiar de ubicación con frecuencia y evitar cualquier forma de documentación escrita o digital que pueda ser rastreada. Esta forma de operar les permite existir durante años sin atraer la atención de autoridades o medios. Especialistas en comportamiento sectario explican que grupos como los sicianos pueden pasar desapercibidos precisamente porque no generan eventos extremos visibles, como suicidios colectivos o enfrentamientos abiertos con el Estado. Su impacto ocurre a nivel individual, personas que cambian radicalmente, desaparecen de la vida social y quedan absorbidas por una estructura cerrada. La falta de información concreta ha generado una división entre investigadores. Algunos sostienen que los sicianos fueron un grupo real pero pequeño, cuya influencia fue limitada y localizada. Otros creen que el nombre pudo haberse utilizado como una etiqueta genérica para describir una red de creencias compartidas más que una organización formal con jerarquías definidas. Este debate no es extraño en el estudio de sectas. Existen numerosos casos de grupos que nunca fueron oficialmente catalogados como tales porque no alcanzaron una masa crítica suficiente para llamar la atención institucional. Sin embargo, eso no significa que no causaran daño a sus integrantes. El silencio que rodea a los sicianos también plantea una pregunta inquietante:
¿cuántos grupos similares existen sin que nadie los registre? En un mundo donde la información parece omnipresente, la existencia de comunidades casi invisibles demuestra que el control y el aislamiento siguen siendo posibles. Hasta hoy, los sisianos permanecen como un caso abierto desde el punto de vista analítico. No hay un cierre definitivo, ni una narrativa oficial que explique su origen, su alcance o su desaparición. Su historia no está marcada por un evento final claro, sino por la disolución silenciosa o la transformación en algo aún menos visible. Más que una historia de crímenes o tragedias documentadas, el caso de los sisianos es una advertencia sobre las formas más sutiles del control sectario. No siempre hay titulares, no siempre hay juicios, no siempre hay víctimas visibles. A veces, lo único que queda es el rastro de personas que se alejaron del mundo y nunca explicaron por qué. En ese sentido, los sisianos representan uno de los aspectos más difíciles de estudiar dentro del fenómeno sectario. Aquellos grupos que existieron casi en silencio, que no dejaron archivos claros y que solo sobreviven en menciones fragmentarias y preguntas sin respuesta. A medida que los investigadores y analistas intentaron reconstruir la posible existencia de los sisianos, uno de los mayores obstáculos fue la ausencia casi total de documentación directa. No se encontraron manifiestos, grabaciones, sitios web oficiales ni textos doctrinales atribuidos de forma inequívoca al grupo. Esta carencia contrasta con otras sectas conocidas que suelen dejar abundante material escrito o audiovisual. En el caso de los sisianos, el silencio parece haber sido parte de su método de supervivencia. Algunos especialistas consideran que el grupo pudo haber operado de forma deliberadamente efímera, evitando cualquier estructura formal que pudiera ser rastreada. En lugar de reuniones públicas o espacios fijos, es posible que funcionaran a través de encuentros privados, redes de confianza y transmisión oral de creencias. Este tipo de organización dificulta enormemente la labor de las autoridades, ya que no hay un punto central que investigar o desmantelar. Otro aspecto relevante es la posibilidad de que los sisianos no se percibieran a sí mismos como una secta. En muchos grupos cerrados, los miembros creen formar parte de una comunidad especial, iluminada o moralmente superior, pero rechazan etiquetas externas. Esta autoimagen refuerza la cohesión interna y les permite justificar el aislamiento como una necesidad, no como una imposición. En testimonios indirectos atribuidos a personas que afirmaron haber tenido contacto con antiguos miembros, se describe un proceso gradual de cambio. No habría existido una ruptura abrupta con la vida anterior, sino una transformación progresiva. Las ideas del grupo se introducían poco a poco, normalizando creencias extremas antes de que el individuo pudiera cuestionarlas conscientemente. Este método es común en dinámicas de control psicológico, donde la adaptación ocurre de manera casi imperceptible. El control no siempre se ejerce mediante castigos físicos o amenazas explícitas. En muchos casos, se basa en la presión social, la culpa y el miedo a perder la única red de apoyo disponible. Si los sisianos operaban bajo este esquema, la salida del grupo habría sido emocionalmente costosa, incluso sin barreras físicas visibles. La lealtad se mantenía no por fuerza, sino por dependencia. La ausencia de denuncias formales también puede explicarse por el perfil de los posibles integrantes. Grupos pequeños, aislados y con escasa interacción externa suelen pasar desapercibidos para los sistemas de protección institucional. Si no hay menores involucrados, denuncias de violencia o delitos financieros evidentes, la intervención de las autoridades se vuelve improbable. Otro punto que ha generado debate es el origen del nombre los sisianos. No existe consenso sobre si fue un término utilizado por el propio grupo o una denominación asignada posteriormente por terceros. Algunos analistas sugieren que el nombre pudo haber surgido de manera informal para describir una ideología compartida más que una organización estructurada. Esto abre la posibilidad de que no se tratara de una sola secta, sino de una red difusa de creencias adoptadas por distintos individuos o pequeños núcleos. Este tipo de fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, han existido movimientos que nunca alcanzaron reconocimiento público, pero que influyeron profundamente en la vida de sus seguidores. Su impacto no se mide por el número de miembros ni por eventos espectaculares, sino por el grado de control ejercido sobre quienes formaron parte de ellos.